El transistor es un dispositivo electrónico fabricado con materiales semiconductores que permite controlar el paso de corriente eléctrica. Este posee tres terminales: emisor, base y colector, y puede cumplir dos funciones principales: actuar como interruptor o actuar como amplificador. Su función como amplificador es especialmente importante, ya que esta función permite tomar señales eléctricas muy débiles y convertirlas en señales más fuertes y utilizables. Gracias a esta capacidad, el transistor se ha vuelto clave en aparatos como micrófonos, radios, televisores, computadoras, teléfonos móviles y sistemas de audio. Desde su invención ha sido uno de los pilares de desarrollo tecnológico moderno, reemplazando a las antiguas y aparatosas válvulas de vacío por un sistema de tamaño más pequeño y mayor rendimiento. En esta exposición hablaremos sobre cómo funciona el transistor a modo de amplificador, cómo se conecta con configuraciones existentes y cuáles son las ventajas y aplicaciones y los factores que influyen en su correcto funcionamiento. Importancia del transistor en la tecnología moderna. Desde que el transistor fue inventado en el año 1947 por la colaboración de los científicos John Bardeen, William Shocklee y Walter Brattain, el transistor ha sido uno de los inventos más revolucionarios del siglo XX. Antes, los dispositivos electrónicos necesitaban de válvulas de vacío, que eran aparatos enormes, frágiles y que generaban altos niveles de calor y consumían mucha cantidad de energía, además de tener una vida útil bastante limitada. El transistor llegó para reemplazar a las válvulas de vacío en una solución mucho más eficiente, siendo un dispositivo más pequeño, resistente y de bajo consumo energético y mayor durabilidad. Gracias a esto, fue posible la creación de dispositivos electrónicos portátiles, ligeros y confiables, como las primeras computadoras compactas, los radios de transistores, los primeros teléfonos móviles, las tablets y otros aparatos actuales. Además, este dispositivo era capaz de reducir el tamaño de los equipos. El transistor permitía mejoras de velocidad, de procesamiento y de rendimiento de circuitos electrónicos. Su capacidad para amplificar señales lo ha hecho indispensable en la mayoría de los dispositivos electrónicos modernos. Hola, mi nombre es Daniela Guaregua. A continuación vamos a ver las partes del transistor y su simbología. El transistor está compuesto por tres terminales esenciales: el emisor, la base y el colector. El emisor es la parte encargada de enviar los portadores de carga. La base es una región muy delgada que revuelve el paso de corriente y el colector se encarga de recibir la corriente amplificada. Los transistores se clasifican principalmente en dos tipos: NPN y PNP, según el orden de las capas de material semiconductor. En los transistores NPN, la corriente circula del colector al emisor cuando se activa la base con una pequeña corriente. En los PNP, el flujo de corriente se da en sentido opuesto y su polarización es distinta. En los diagramas electrónicos, los símbolos de ambos tipos se diferencian por la dirección de la flecha del emisor, hacia afuera en los NPN y hacia adentro en los PNP. Conocer estas partes y su simbología es fundamental para interpretar correctamente esquemas electrónicos y conectar el transistor de forma adecuada en los circuitos. Ahora veamos el principio del funcionamiento del transistor como amplificador. El transistor amplifica señales eléctricas basándose en el control de corriente. Una pequeña corriente que entra por la base permite el paso de una corriente mayor desde el colector hacia el emisor. Esto significa que una señal débil, como la de un micrófono o un sensor, puede amplificarse considerablemente sin necesidad de componentes mecánicos. Para que esto funcione de forma correcta, el transistor debe estar polarizado en su zona activa, lo que implica aplicar los voltajes adecuados en sus terminales. Si no está correctamente polarizado, podría actuar como interruptor en lugar de un amplificador. Este principio de control por una corriente pequeña sobre una corriente mayor es lo que hace el transistor tan eficiente y útil para la amplificación, especialmente en audio, radio y telecomunicaciones. Buenas noches, mi nombre es María Navas y yo voy a hablar de las configuraciones comunes para amplificación. Una de las claves para utilizar un transistor común como amplificador es saber que, para conectarlo dentro de un circuito, existen diferentes configuraciones según el objeto que se busque. Las tres configuraciones más comunes son emisor común, base común y colector común.
La configuración de emisor común es la más utilizada debido a que ofrece una buena ganancia tanto de voltaje como de corriente, lo cual hace ideal para aplicaciones como amplificadores de audio y señal de radio. Y por otro lado, la configuración de base común es útil cuando se requiere una baja independencia de entrada y una alta ganancia de voltaje, siendo adecuada para ciertas aplicaciones de alta frecuencia. Finalmente, la configuración de colector común, también conocida como seguidor de emisor, se emplea principalmente cuando se necesita una buena adaptación. La elección de la configuración correcta depende del tipo de señal que se desea amplificar y de las características del circuito donde se va a utilizar. Se conecta un transitor como amplificador. Para que un transitor funcione como amplificador, debe estar bien conectado dentro del circuito. La señal de entrada se aplica normalmente en la base, mientras que el emisor se conecta a tierra a un punto de referencia, y el colector a través de una resistencia de carga. Esta resistencia permite convertir la corriente amplificada en una diferencia de voltaje útil. También se necesita una fuente de alimentación, ejemplo, una batería, para mantener al transitor en zona activa. Se usan resistencias en la base para controlar la corriente de entrada y capacitadores para eliminar componentes de corriente continua que podrían distorsionar la señal. Una correcta conexión garantiza que una señal débil pueda amplificarse sin ruido ni distorsión y esté lista para ser enviada a una etapa siguiente como un altavoz o procesador. Hola, mi nombre es Anthony León y le voy a hablar sobre los parámetros importantes en la amplificación. Cuando se diseña o se utiliza un amplificador con transistores, es esencial conocer ciertos parámetros técnicos. Uno muy importante es la ganancia de corriente, que indica cuántas veces se amplifica la corriente que entra por la base. Por ejemplo, si beta es igual a 100, una corriente de 1 mA en la base genera 100 mA en el colector. Otro parámetro es la ganancia de voltaje, que depende del diseño del circuito. También se considera la impedancia de entrada, que tanto resiste el paso de la señal al entrar, y la impedancia de salida, que tanto resiste al entregar la señal. Por último, está la respuesta en frecuencia, que define el rango de frecuencias, bajas, medias o altas, que el transistor puede amplificar correctamente. Tener en cuenta estos factores ayuda a crear amplificadores precisos, eficientes y adaptados a la aplicación deseada. Ventaja del transistor como amplificador. El uso de transistores como amplificadores presenta muchas ventajas que explican su presencia en casi todos los aparatos electrónicos actuales. En primer lugar, su tamaño reducido permite la fabricación de dispositivos muy pequeños como audífonos, relojes inteligentes o sensores portátiles. Además, tienen bajo consumo eléctrico, lo que los hace ideales para equipos alimentados por batería. Son económicos y fáciles de fabricar en masa, lo que ha permitido su incorporación incluso en tecnologías de bajo costo. También ofrecen alta eficiencia amplificando señales sin desperdiciar mucha energía ni generar mucho calor. Por si fuera poco, son versátiles ya que pueden trabajar con diferentes tipos de señales, desde frecuencias de audio hasta señales de alta frecuencia, usadas en telecomunicaciones. Gracias a esta ventaja, los transistores siguen siendo fundamentales en la electrónica moderna. Factores que afectan la amplificación. Aunque los transistores son muy útiles como amplificadores, existen varios factores que pueden afectar un rendimiento. Uno de los más importantes es la polarización, que puede ser la correcta para que el transistor trabaje en la zona activa. Una mala polarización puede hacer que el transistor no amplifique o lo haga de forma incorrecta. Otro factor es el tipo de transistor, usando NPN o PNP, ya que cada uno requiere diferentes conexiones. También influye la temperatura. Si el transistor se calienta demasiado, sus características pueden cambiar, reduciendo eficiencia
o incluso dañándolo. Además, la calidad de los componentes externos como resistencia y capacitadores también impactan en la estabilidad y fidelidad de la amplificación. Finalmente, se debe tener en cuenta la frecuencia de la señal a amplificar, porque no todos los transistores funcionan igual a distintas frecuencias. Controlar estos elementos es clave para lograr una amplificación clara, estable y sin distorsiones. En conclusión, el transistor como amplificador es un elemento fundamental en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas electrónicos modernos. Su capacidad para aumentar señales débiles ha hecho posible el diseño de dispositivos más potentes, pequeños y eficientes. Comprender su estructura, su funcionamiento, las distintas formas de conexión y los factores que influyen en su desempeño no solo permite usarlo correctamente, sino también mejorar el diseño de circuitos electrónicos más complejos. Por sus múltiples ventajas como bajo costo, tamaño compacto, alta eficiencia y adaptabilidad, el transistor sigue siendo una pieza clave, incluso en tecnologías de vanguardia. A pesar del paso del tiempo, su importancia no ha disminuido y continúa siendo un pilar central en la evolución de la electrónica. A continuación presentamos un ejemplo de un circuito. ¿Cómo funciona? Aplicas una señal débil a la base, que sería la entrada. Luego, esa pequeña señal controla una corriente más grande entre el colector y el emisor, que sería la salida. Y luego la señal que aparece en la salida es una copia aumentada, o sea, amplificada de la señal original.